Padre amado, Padre bendito, Padre glorioso, te damos muchas gracias por el día de hoy, Señor, y por lo que nos vas a enseñar en tu palabra, Señor. A ti te pedimos que no sean las palabras de mi boca, Señor, sino que seas tú tomando mi mente, mi corazón y mis labios, Señor, para que seas tú mismo hablando y no yo con mis propios pensamientos, Señor, porque lo que tú hablas es perfecto, Señor. Gracias por tu amor, por tu bendición y por tu palabra que nos enseña. Te alabamos y te exaltamos. Abre nuestro corazón para que también nosotros podamos recibir tu palabra de la manera que tú quieres que la recibamos y entender lo que tú nos vas a enseñar en el día de hoy. Te alabamos y te exaltamos. En nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. A ver, téngame un poquito de paciencia. Okay. Bueno, hemos estado hablando de Santiago. Si recordamos más o menos lo que hemos estado estudiando, Santiago empezó hablándonos de que nos gocemos en las pruebas. Pues la prueba de nuestra fe prueba que no somos una simple imitación, ¿sí? No somos cristianos solo de nombre, sino de verdad, que realmente Cristo está en nuestra vida, ¿sí? La palabra ahí para prueba es cuando algo se prueba que sea verdadero, ¿sí? Que sea real. Por ejemplo, nosotras cuando vamos a comprar, las mujeres, bueno, también los hombres encuentran mucho eso, pero cuando uno va a comprar una cartera en la calle de una marca que uno conoce que es cara, o sea, uno sabe que esa no es de verdad, es una imitación. Y si es una imitación, usualmente la calidad es diferente. Y muchas veces lo hemos podido comprobar. Asimismo, este es el tipo de palabra que nos dice en cuanto a prueba. Está probando, está mirando de qué estamos hechos nosotros. ¿Sí? Es más o menos eso lo que estamos estudiando en Santiago. Entonces, a la medida que nos habla en el capítulo 1, se nos dice que recibamos la palabra, que es la que salva nuestras almas. Pero nos llama no solo a escuchar, sino a ser hacedores de esa palabra que fue implantada en nosotros por la gracia de nuestro Señor. Más adelante nos dice que las personas que están en la fe no deben tener favoritismos entre ellos, no tienen en mayor estima al rico que al pobre, que al que tiene más posición que al que no la tiene, sino que todos nos tratemos por igual. Dice que esto es para que el nombre de Jesús no sea blasfemado entre nosotros. Y también, como estudiábamos anteriormente en el versículo 25 del capítulo 1, nos dice que la ley perfecta o la ley de libertad, y nos habla un poquitito de eso, un solo versiculito, pero ahora vuelve y toma esa idea, ¿sí? Y nos amplía un poco más sobre cuál es esa ley. Vamos todos a Santiago 2, vamos a leer Santiago 2, del 8 al 13, y después vamos a seguir con Santiago 2. Entonces, si todos tienen sus Biblias, les voy a pedir que abran la Biblia en el capítulo 2 de Santiago. ¿Listo? Entonces, dice el versículo 8, si en verdad cumplís la ley real, conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo, no se escucha, ya, ahora sí se escucha, ¿sí? ¿Sí se escucha? Sí, se escucha. Ok, gracias. Ya. Bueno, dice, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción, o sea, favoritismo, que ya nos había hablado, acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Así que nos enseña que debemos aplicar la ley a todos por igual, no que a este lo amo más o que a este lo cuido más, no, a todos por igual, porque cuando amamos estamos cumpliendo toda la ley. Y nos dice Santiago, cuando tenemos favoritismos, estamos en pecado. Entonces, lo que nos dice, todos por igual, y nos da un ejemplo, el que cumple la ley, ¿cuál es la ley nuestra? La ley nuestra es amaos los unos a los otros. ¿Qué nos dice Santiago? Sin favoritismo. Entonces, cuando tenemos favoritismo, es como cuando, nos explicó antes, como cuando estás mirando la ley, los 10 mandamientos, y dices, ok, cumplo 9, pero no estoy cumpliendo 1. Entonces me estoy haciendo transgresor de toda la ley, en cuanto a la ley de Moisés. Pero la nueva ley, la ley de la libertad, al cumplirla, dice que se cumple en 2 cosas. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué? Porque eso cumple toda la ley. Todos los 10 mandamientos están incluidos en esos 2. Entonces por eso nos llama y nos dice, no tengan favoritismos, ámense, no entren en pecado. Y luego Santiago continúa escribiendo. Muchos podemos pensar que está cambiando de tema. Es más, en nuestra Biblia dice, tenemos un titulito que dice, la fe sin obras es muerta. Entonces podemos pensar, ok, ya hablo de la ley de libertad. Ahora pasamos a otro tema y es la fe. Pero vamos a ver por qué están ahí pegaditos. Y acordémonos que anteriormente no había títulos en la Biblia. Eso no se nos pusieron para nosotros para que sea más fácil de entender. Entonces continúa él, ¿sí? Y ahora vamos a leer del versículo 14 al 26. Yo les voy a pedir que, verdad, la abran, o sea, si les es posible abrir la Biblia, tenerlas. ¿Por qué? Porque esta es una de esas partes de la Biblia que se ha prestado para muchas confusiones y diversas interpretaciones. Yo les voy a pedir que leamos con cuidadito. Yo les ruego que mucho amor, de verdad, que esta semana se tomen el tiempo para leer todos estos versículos del 14 al 26, pídanle al Espíritu Santo que les dé dirección y lean las historias, las 2 historias que están ahí incluidas, que por la premura pues del tiempo no podemos hablar mucho de estas. Bueno, ¿listo? Voy entonces a leer despacito. Entonces empiezo en el capítulo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta.
¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuáles son las dos palabras, alguien que me diga las dos palabras que más se repiten entre el versículo 14 y el 26? Fe y obras. Fe y obras. Exacto, fe y obras. Y Santiago hace una pregunta en el capítulo 14. Si alguien tiene fe y no obras, ¿podrá esa fe salvarle? Es muy interesante. ¿Por qué? Porque se nos ha dicho que por fe ya somos salvos y ahora entra aquí un término que es obras. ¿Sí? Hay quienes han pensado que Santiago se refiere a que seremos salvos por méritos. No, no es así. Aquí, acordémonos de este pedacito. ¿A quién le estaba escribiendo Santiago? A los que ya eran cristianos. Él no le está escribiendo a los no cristianos. Aquí nos está hablando a nosotros, los que ya hemos recibido a Cristo. O sea que estas obras no son para salvación, aunque dice, ¿podrá esa fe salvarle? No, no es una contradicción. ¿Sí? Entonces aquí vemos cómo él mismo, Santiago, nos da una ilustración. Leámoslo mirando cuál es la parte que se refiere a la fe y cuál es la parte que se refiere a las obras. Dice, perdónenme que aquí no lo puse. Bueno. Veamos la ilustración. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les das las cosas que son necesarias, de que aprovecha. Por eso dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. O sea, aquí cuando dice, tiene la necesidad, ¿sí? Está la necesidad. ¿Qué hay que suplir? La necesidad. Entonces, a una persona que tiene hambre le digo, ve tranquilo, vas a estar bien. Pero la tranquilidad no me llena el hambre que tengo. La tranquilidad no me abriga. ¿Verdad? Entonces, cuando tenemos fe, pero no lo mostramos, no estamos mostrando que esa fe está en nosotros. Así como la persona que tiene hambre no se sacia solo con saber que puede ir a trabajar y conseguir dinero para comprarse un plato de comida. Eso no es lo que lo sacia, es el platico de comida. ¿Sí? Entonces está mostrando una ilustración de que la palabra no sirve de nada si no está acompañada de un hecho. La fe debe ir acompañada de un hecho, de las obras. ¿Sí? Entonces, aquí nos está diciendo que tener fe, sí es como el ejemplo. ¿Sí? Entonces es como que una palabra, si entregamos la palabra, eso no lo sacia, ¿sí? La fe solita está muerta. Y ahora vamos a ver lo que nos dice, que es una palabra bastante dura. Dice,
La obra es el fruto de la fe. Es lo que se ve de la fe. El fruto, la obra es lo que se ve, es lo que muestra que sí tenemos fe. En el versículo 18 dice que el que tiene fe sin obras y el que tiene obras sin fe, y nos dice que estamos hablando de la fe, de la creencia en Dios. Dice, si crees en Dios, bien haces. Bien haces. ¿Quiénes también creen? Los demonios. Los demonios también creen. ¿No es duro esto? Ah, sí, yo creo en Dios, yo confío en Dios. Bien haces en confiar. Pero ¿por qué Santiago nos dice esto? Porque ahora nos habla de los demonios. Es que ellos creen. Ellos han visto a Dios, ellos conocen el poder de Dios. Ellos sabían que Jesús podía echarlos fuera de una persona endemoniada, pero ellos, ¿cuál es la diferencia? Ellos creen, pero ellos no. Obedecen a Dios, no hacen lo que deben hacer. Entonces ya nos empieza a aclarar un poco más a lo que se refiere con las obras. No está hablando de las obras de caridad, aunque el ejemplo pues nos ilustra una obra de caridad, ¿sí? Pero es un ejemplo. Es lo que necesitamos mostrar, es una obediencia absoluta a Dios basada en quién es Dios y en que tiene poder para actuar. El versículo 20 dice, hombre vano, la fe sin obras está muerta, muerta. Nos habla de dos personas. Uno de ellos, muy conocido por 3 religiones monoteístas, Abraham. Y la otra, una mujer de la cual algunos hemos leído en el libro de Josué y leemos en Mateo. Ella hizo algo tan importante que incluso ella es parte de la línea ascendiente de Jesús. Jesús viene también de ella, así como de Abraham. ¿Sí? Dios prometió, recordemos ahora a Abraham. Dios prometió a Abraham un hijo de Sara, pero ella dudó de la promesa. Y ella le entregó a su esclava y le dijo, ten un hijo con mi esclava porque yo ya no puedo, yo ya estoy vieja, yo ya no puedo tener hijos. Y él, ok, lo haré. Y nació el hijo de la esclava, que fue llamado Ismael. Pero después nace Isaac, que era el hijo de Sara, el hijo de la promesa, porque la promesa fue dada a Abraham y ese hijo iba a nacer de la matriz de Sara. Ese era el hijo de la promesa. ¿Y qué le dice Dios? Bueno, y después de que echan fuera a la esclava y a Ismael, Dios le dice a Abraham, Abraham, lleva a tu hijo al monte Moriah y me lo entregas en sacrificio. ¿Qué hizo Abraham? Dijo, vamos. Estaban a 3 días de camino. 3 días caminando con su hijo por el camino. 3 días. Yo no me imagino lo que se le pasó a él por la cabeza. Creo que aquí todos los que estamos aquí reunidos tenemos hijos. Y sabemos el amor tan grande que le tenemos a un hijo. Y más estos eran ya mayores, ya no podían tener más. ¿Sí? 3 días de camino al monte Moriah para sacrificarlo. Después de 3 días, le dice a sus criados, quédense aquí abajo, yo no voy solo con mi hijo. Y él se dispone a preparar el sacrificio. Su hijo le ayuda a cortar la madera y todo. ¿Por qué? Porque él entiende
Él entiende finalmente que Dios le cumplió. Y es su fe tan grande que él sabe que así como Dios le dio a un hijo, Dios mismo puede incluso levantarlo de entre los muertos. Dios se lo puede devolver. Entonces, ¿cuál es la acción que toma Abraham? ¿Cuál es la obra de la fe? Que está preparando el sacrificio. Preparando. Me dan ganas de llorar, de pensar lo que podía estar viviendo ese hombre. Preparando un sacrificio. Viéndole los ojos a su hijo y levantando una daga. Y se cumple porque ¿qué hace Dios? Le da el sacrificio. Dice, no lo hagas. Ya vi tu fe. Ya vi tu fe. Levantaste el cuchillo, ya vi, no lo hagas. Ahí está el becerro. Sacrifícame ese becerro. Esa es la obra de la fe. Él mostró la fe en Dios. Dios provee el verdadero sacrificio. ¿Qué prueba, Dios mío? ¿En quién tenía su fe Abraham? ¿Cuál fue la obra de la fe? Hubo una obediencia absoluta. Abraham se sometió absolutamente y lo demostró con los hechos. Y ahora nos habla después de Rahab. ¿Quién fue Rahab? Era una mujer que vivía en Jericó. Y no era una mujer de casa, no. Ella estaba en un burdel. Era una ramera, lo más bajo de lo más bajo en esa época. Ella vio a los 2 espías que envió Josué. Y ella dijo, hemos oído, porque todos en Jericó ya habían oído que venía un pueblo que estaba sostenido, apoyado por Dios. ¿Sí? Ella ya sabía, ellos todos sabían del poder. Y tuvo temor de ese Dios, tuvo temor de Jehová, porque sabía que ellos venían. Y si se metían en una ciudad, sabía que la mano de Jehová estaba con el pueblo de Israel. Y ella los escondió. Cuando vinieron a buscarlos, ella dijo, no, ellos se fueron ya antes de que cerraran la puerta de la ciudad, salieron por el otro camino. Ella los tenía escondidos en el tejado. Y ella les ayudó a salir después. Pero les dijo, yo les pido, lo único que les pido es que cuando Jehová los traiga aquí a destruir a Jericó, que ustedes cuiden mi vida y la de mi familia. Y los espías dijeron todo a Josué. Y cuando entró el pueblo, ellos protegieron a Rahab y a su familia. Y le dijeron, pongan una señal en su casa para saber que esa casa no se toca y no será tocada, pero que toda su familia esté en esa casa. ¿Sí? El que se salga de ahí pierde su vida, porque todos, o sea, ellos, los israelitas sabían quién estaba peleando. Y ya había llegado palabra, por eso Rahab sabía. Rahab mostró su fe en Dios. ¿Cuál fue la obra de Rahab? Escondió y protegió me dice que el internet no está muy bueno, pero espero que me estén escuchando bien. Que Rahab protegió, la obra que ella hizo fue proteger a esos espías porque entendió y tuvo temor de Dios y preservó la vida de ellos. ¿Sí? Pero porque entendía de quién venía.
¿Quién los había enviado? Bueno, entonces, como les decía, antes decíamos que parece que estuviéramos hablando de temas diferentes. Cuando nos empieza a hablar de la ley de la libertad, del favoritismo entre hermanos y ahora de la fe sin obras. Familia, si somos hijos de Dios, si creemos en Dios, si decimos que tenemos fe en Dios, si ya fuimos escogidos, salvos, consagrados y santificados por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, no estamos llamados a hacer lo que se nos ha dicho. Es por la fe en Dios que podemos soportar todas las pruebas y tentaciones, sabiendo y entendiendo que así como Abraham le proveyó la salida a Abraham, así también a nosotros. ¿Pero cómo? Creyendo, sin dudar. En muchas partes de la Biblia encontramos que el que duda está pecando. Hombres de poca fe, les dijo Jesús a los apóstoles. Hombres de poca fe. Jesús estando en la barca con ellos, ¿creyeron que se iban a morir? La obediencia de Abraham está fundamentada en Dios a través de una fe inquebrantable. Y esa obra, eso que él mostró, que su fe era inquebrantable, fue contado como justicia. Recordemos que Abraham murió antes de que viniera la ley de Moisés. Entonces no fue ni siquiera por cumplir la ley de Moisés, fue por mostrar su fe inquebrantable, fue por mostrar obras. Porque las obras dieron testimonio de la fe que había en él. ¿Sí? Entonces estamos llamados a una obediencia completa porque Dios siempre proveerá. Dios siempre ha provisto. Jehová Jireh, Jehová proveedor. Y así como proveyó para Abraham, proveyó para nosotros. Estábamos perdidos. Estábamos destinados a la muerte. No a que nos vamos a morir un día. No. A la muerte eterna. Aquí hemos estado separados de Dios. No, Él proveyó, Él nos dio. Tenemos que entender eso y meterlo en nuestro corazón. Él proveyó. Jesucristo vino a morir por nuestros pecados. Estuvo en la tierra. Díganme, ¿Él dudó? ¿No? ¿Él fue tentado? Sí, muchas veces. No me imagino cómo serían esos 3 días. ¿Cuánto tiempo caminó Abraham con su hijo a sacrificarlo? 3 días de camino. Por 3 días Jesús pasó un camino al Calvario. Jesús fue crucificado en el monte Moría, porque Moría es calavera. En el mismo sitio donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Ahí mismo. Jesús estuvo separado de Dios por 3 días, cuando sobre él cayó el peso del pecado de todos nosotros. ¿Y él dudó? No. Él prosiguió a la meta, él fue sepultado y resucitó y está sentado a la diestra del Padre. ¿De quién eres tú? ¿Eres hijo del mismo Padre del cual Jesucristo es hijo?
¿Realmente en ti está la ley de libertad? ¿Realmente y por amor a tu prójimo guardas los mandamientos? ¿Amas y muestras misericordia? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿O estamos mostrando favoritismos? Si Dios te pregunta hoy, hijito, hijita, muéstrame tus obras, muéstrame el fruto de la fe. ¿Crees en mí? ¿Confías en mí? Muéstrame tu obediencia. ¿Qué va a encontrar en ti? ¿Qué va a encontrar en mí? ¿Estamos teniendo favoritismos? ¿Perdonamos a los que nos ofenden? Oremos. Digámosle a Dios que escudriñe nuestro corazón. Padre amado, Padre de la gloria, aquí venimos, Señor. Aquí venimos a presentarnos a ti, Señor, sabiendo lo que tú has hecho por mí. Háblele ahí al Señor. Él conoce su corazón, Él conoce las obras. Señor, tú has visto mis obras. Y Señor, muchas veces he sido parcial en mis obras, porque a veces como que te creo y a veces como que no te creo. Yo te pido que me perdones. Ayúdame a confiar. Que cuando reciba un sí, que cuando reciba un no, o que cuando tú te demores, Señor, tú igual sigues siendo el mismo. Y tú sí puedes ver que lo que me das es lo que yo necesito. Quizá no lo que quiero, pero sí lo que necesito. Ayúdame, Señor. Ayúdame en este caminar como hijo tuyo. Que yo pueda realmente mostrar quién vive en mí. Que los otros caigan rendidos a ti porque ven las obras de la fe. Porque ven quién me está transformando mi vida. Porque ven quién vive en mí, Señor. Ayúdame a no tener favoritismos. Ayúdame a amar a todos por igual. Ayúdame, Señor. Ayúdame a tener fortaleza en todas esas pruebas, a seguir perseverando en ti, en tu palabra, en quien tú eres realmente, Señor. Ayúdame, Señor. Enséñame, Señor. Ya tú, Señor, pusiste tu Santo Espíritu en mi corazón, Señor. Ayúdame a que yo lo deje actuar realmente. Ayúdame a que Él en mí cree el fruto y pueda verse el fruto del Santo Espíritu. Que se pueda ver el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Señor, ayúdame tú a que yo también tenga una fe inquebrantable, a que también las obras que se ven en mí, Señor, que tú ves en mí, Señor, que me sean contadas como justicia. Que el día que lleguemos a presentarnos ante ti, Señor, podamos llegar a decir, yo creí, Señor. Y que tú digas, sí, hijito, vi tu fe. Que seamos encontrados, aprobados para estar contigo por la eternidad, Señor. Y que sigamos caminando en tu camino y no nos alejemos ni a derecha ni a izquierda. Gracias, Señor. ¿Cómo no darte gracias? ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no alabarte por eso que has hecho por nosotros? Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a guiar a los demás que no te conocen, para que todos podamos entrar en tu eterno descanso completamente juntos
a ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por estos momentos. Gracias, Señor, por estas palabras que nos dejaste escritas para nuestra edificación, Señor. A ti te alabamos, Señor. A ti te exaltamos, Señor. Para ti toda la gloria. Al que triunfó. Al que está sentado en la diestra del Padre. Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, te exaltamos, Señor. Y te pedimos, Señor, que seas tú guiándonos toda esta semana que viene para que podamos leer y entender un poquito más de esto que tú nos hablas en tu palabra. En nombre de tu amado Hijo Jesús hemos orado. Amén.